Hola, te damos la bienvenida a la segunda clase de programación desde cero. Hoy vamos a ver los tipos de datos y su clasificación, el concepto de variable, sus características y reglas de utilización, como así también su declaración y asignación. Para comenzar, te voy a contar qué son los tipos de datos. Como habrás notado en la última clase, en el algoritmo de ejemplo se establecieron algunas aclaraciones como ser los tipos de datos. Los tipos de datos se caracterizan por tener un rango o un conjunto de valores posibles, un conjunto de operaciones válidas y una representación interna en la máquina, lo cual se conoce como lenguaje binario, representado por ceros y unos. El tipo de dato representa la clase de datos con la cual vamos a trabajar en el algoritmo. Los tipos de datos simples que vamos a utilizar son los números enteros y números reales, los caracteres y los valores lógicos. Es importante saber que en Psync los números enteros pueden representar un rango que va desde el menos 32.778 al 32.767. Si trabajamos con números más grandes o más pequeños, debemos proceder a utilizar un dato de tipo real. Por otra parte, los números reales incluyen a los números enteros y los decimales. Los caracteres incluyen las letras y los demás símbolos, y los valores lógicos incluyen a los valores verdadero y falso. Aquí se puede ver otra forma de clasificar los tipos de datos. Dentro del grupo de los numéricos se encuentran los reales, los cuales incluyen a los números enteros y los decimales. Los números enteros se encuentran incluidos dentro de los números reales. Algunos ejemplos de números enteros pueden ser -3, 0, 1, por lo tanto nos pueden servir para representar a la de una persona, la cantidad de hermanos que tiene, entre otras posibilidades. Los números reales, como bien decía, incluyen a los números enteros y a los números decimales. Una forma sencilla y fácil de recordar es porque incluye a todos aquellos números que tienen coma. Por lo tanto, nos pueden servir para representar a la estatura de una persona, el precio de un producto, entre otras posibilidades. Los caracteres incluyen a los símbolos como así también a las letras y las cadenas de caracteres. Por lo tanto, que pueden representar a una letra, a una palabra, como así también a una oración. Mientras que los valores lógicos incluirán únicamente a los valores verdadero y falso. Pero además de los tipos de datos, es necesario conocer el concepto de variable. Una variable es un espacio en memoria en el cual se guardan y almacenan determinados valores de un determinado tipo de dato, el cual ya hemos definido en nuestro algoritmo. Cuando escribimos código, las variables pueden ser utilizadas para asignar valor a otras variables, para utilizar el valor que tienen almacenado en operaciones, pueden o no ser matemáticas, para mostrar valores por pantalla, entre otros. Las características de las variables son las siguientes. Pueden y deben ser de un único tipo de dato. Ocupan un espacio en memoria equivalente al tipo de dato para el cual la hayamos definido. Y solo pueden almacenar un único valor por instante de tiempo. Por otra parte, existen reglas para el correcto uso de las variables, como ser, deben comenzar con una letra, deben tener un nombre representativo, es una buena práctica incorporarlo desde los inicios. No deben contener símbolos o caracteres especiales, a excepción del guión bajo, que es el único símbolo permitido. Admite la combinación de letras y números siempre y cuando se respete la primera regla de que comiencen con una letra. No debe contar con espacios en blanco. Por último, no deben hacer uso de palabras reservadas como sí, fin sí, mientras, las cuales se corresponden a funciones que profundizaremos en las próximas clases. Una vez declarado el inicio del algoritmo, se puede proceder con la declaración y definición de las variables. Para ello, en Psync debemos respetar una estructura. Las variables tienen que ser declaradas siguiendo una regla. En primer lugar, se debe encontrar la palabra definir, seguido del nombre de la variable. A continuación, la palabra como y
recién en ese momento detallar o definir el tipo de dato. En este ejemplo van a poder observar la definición de varios tipos de datos: entero, carácter, real y lógico. Podrán notar que por línea se puede declarar más de una variable para un determinado tipo, como es el caso de los enteros, siempre y cuando los nombres de las variables se encuentren delimitadas por comas. Además, van a poder notar que siguiendo las reglas de uso de las variables, los nombres que éstas pueden adoptar. Este ejemplo también se encuentra funcional, por lo cual los invito a que puedan probarlos en sus equipos. Aquí vamos a poder observar nombres de variables válidas e inválidas. En este ejemplo tenemos nombres de variables válidas como ser edad, can-productos, var1. Sin embargo, también se encuentran ejemplos de variables inválidas como ser mayor edad, justamente por el hecho de tener un espacio entre estas dos palabras, precio, signo pesos, lo cual también no es una palabra o un nombre de variable admitido por el hecho de contar con un símbolo que no es el guión bajo, y por último 2var, que si bien se admite la combinación de números y letras, necesariamente el nombre de la variable debe comenzar con una letra, por lo cual también la consideramos un nombre de variable inválido. Luego de que la variable se encuentre definida, se le pueden brindar valores por medio del operador de asignación. Este se puede encontrar representado por el signo menor acompañado del guión medio como si fuera una flecha, como así también se puede utilizar la combinación de los dos puntos y el signo igual. El dato que se guarda en una variable puede ser un número, letra o valor dependiendo del tipo para el cual se la declaró. Por otra parte, puede tomar el valor de otra variable, como así también el valor de algún cálculo realizado. Es importante tener en cuenta que no se puede asignar a una variable o valor diferente del tipo de dato para el cual esta variable fue declarada. Otra cuestión importante de recordar es que con cada asignación se pierde el valor que esa variable tenía con anterioridad. Una vez declarada la variable, esta puede tomar diferentes valores en instantes o momentos de tiempo contiguos. Recordando que las acciones dentro de un algoritmo se ejecutan de forma secuencial y en orden, puede que la variable en un primer instante ocupe o tenga el valor 10. Más adelante, en ese mismo algoritmo, esa misma variable o el valor de la variable puede incrementarse o decrementarse. Como es el caso del ejemplo, a esta variable que tenía el valor 10 se le suma 1, por lo tanto pasa a tener el valor 11. En el caso de que exista otra variable en mi algoritmo, como ser la variable 2 que tenga el valor 5, puede que en ese mismo algoritmo esa variable se le asigne el valor a la variable número 1. Y en este caso ambas variables cuenten con el mismo valor en ese mismo instante de tiempo. Resumiendo, en las operaciones de asignación es importante recordar que las variables pierden el valor que tenían anteriormente. Ahora, estas variables pueden tomar diferentes valores, ya sea por un valor que nosotros le otorguemos, por resultado de alguna operación, como así también tomar el valor de otra variable. Recordá descargar la aplicación Psaint para poner en práctica todo lo que vimos en esta clase. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.